Bienvenidos a este video donde vamos a ver un poco sobre nuestro transgeneracional, lo que serían los secretos familiares. En primer lugar, es importante conocer la información de nuestros ancestros, desde lo básico que es saber los nombres de nuestros abuelos, bisabuelos, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, conocer a qué se dedicaban, su estado civil, dónde vivieron, para empezar como base. Sobre eso, lo más importante es conocer situaciones de gran estrés o dramáticas que ellos hayan vivido. Por ejemplo, historias de abandono, de haber quedado huérfanos, separaciones muy dolorosas, ruinas, suicidios, accidentes, muertes injustificadas, abortos, porque esas historias son las que más van a pesar en nuestro recorrido de vida. Por otro lado, también es importante conocer las aspiraciones que pueden haber tenido nuestros papás, nuestros abuelos, porque esos deseos también los heredamos y los vamos abriendo en nuestra vida. ¿Cómo? Porque esas informaciones se van activando según las circunstancias que vamos viviendo. Y hay algunos de esos paquetes de información que se abren y los vivimos como bloqueos, como grandes miedos, como enfermedades. Por ello es tan importante poder conocer esta historia. Y para ello voy a dar unos cuantos ejemplos como para que se comprenda la importancia que tiene conocer esta información. Un consultante llamado Roberto, un chico joven de 20 y pico de años, me consulta por ataques de pánico y me comenta que las primeras circunstancias fuertes, porque en la actualidad él está medicado y está bien, pero me dice que quisiera conocer la verdadera causa y poder soltar la medicación. Entre las primeras situaciones o eventos donde tiene el ataque de pánico son siempre viajes, y en esos viajes, cuando pude ir purificando el caso de Roberto, me doy cuenta que el mayor estrés de él era estar lejos, estar solo o no poder contar con ayuda si le pasara algo. Recuerden esto, porque eso es lo que luego se va y uno ve que es como la misma información en el transgeneracional. Por otro lado, él me cuenta que cuando era niño, siempre a su abuela le preguntaba, a su abuela materna, le decía, abuela, abuela, contame historias de cuando eras chica. Y la abuela le contaba hasta que un día, entre sus relatos, surge esto de que ella dice, mira, yo me casé y a un día de casada me quedé viuda. Mi primer marido se llamaba Roberto, él trabajaba, él no me sabe explicar bien, pero me dice que quizá era un motocarro, pero no sé, él se trasladaba a un lugar y en eso que fue, murió. Así que hay dos cuestiones ahí. Nadie en la familia de este muchacho sabía que la abuela había tenido un primer matrimonio y había quedado viuda y que este hombre se llamaba Roberto. Ni su propia hija sabía de este Roberto y le puso el mismo nombre a su hijo. Entonces ahí hay un secreto familiar y ahí fíjense en cómo si uno saber conscientemente igual pone el nombre del ancestro con el que hay que sanar. Y por otro lado es importante que ustedes piensen en la mujer esta al quedar viuda, la desesperación, el dolor, la impotencia de haber él salido, de él haber estado lejos, de no haber podido hacer nada por él. Todo ese estrés es el que este chico vive, de salir, de que le pase algo, de que no lo puedan ayudar. ¿Se dan cuenta la similitud? Es tan exacto ese sufrimiento que hubo con el sufrimiento que este chico activa. ¿Pero por qué lo activa? Porque esa historia no está sanada. Entonces al no estar sanada se repite. Y esos bloqueos, esos ataques de pánico sirven para que él evite viajar, evite salir y así estemos todos seguros y nadie pierda a nadie. Hablándolo así a lo ligero, ¿no? Hay otra historia, es una consultante española, María José, y ella me comenta en la sesión de que su gran problema es siempre sentirse como no integrada en los grupos, de que ya de niña ella se sentía así como que le hacían bullying en la escuela. Y vamos a una situación actual en el trabajo donde una compañera le hace notar un error de ella en lo laboral, algo mal hecho y todas las consecuencias, y la deja muy mal parada.
Entonces su gran dolor es una, que se la desvalorice y como que la marcan, como vos has hecho mal, y el mail que le envía a esta colega es un mail que lo ven varias personas de la empresa sí o sí, entre esos el jefe. Entonces su dolor es como que se siente marcada y se siente señalada. Así que eso, si lo vamos a llevar a la niñez, ella a sus 3 años, cuando está haciendo el jardín de infantes, la maestra también la reta y la pone contra la pared, en la esquina de la pared parada, mirando hacia la pared. Entonces el gran dolor de la niña, porque siempre recuerdan en una sesión se va a buscar qué siente la persona en ese momento. Y esta niña resiente esta sensación de nadie me ve, a nadie le importa lo que me pasa, me siento separada, nadie sabe de mí. Y si hacemos una pausa en la línea de vida de esta consultante, cuando yo le pregunto qué historias sabes en tu árbol y habíamos armado el árbol genealógico, me dice, mi papá es hijo único, bueno, yo lo anoto la fecha, me dice, pero mi mamá en el pueblo le llegaron rumores de que su suegra tuvo un hijo en joven y que lo dio. Y después solo lo tuvo mi papá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una mujer da un niño. Este niño vivió separado, nadie supo de él, no se lo tuvo en cuenta. Entonces cuando vamos a sanar en la abuela resiente este dolor de nos tenemos que separar, nunca más lo voy a ver, nunca voy a saber de él, que es el mismo resentir que tiene esta chica como si fuera hija, o sea, como nadie sabe de mí, a nadie le importo. Esa historia era la que se activaba en esta joven desde los 3 años en jardín y después a lo largo de su vida, porque era una información no sanada, no expresada, no dicha. Ven la importancia del tema de los secretos, de las historias del árbol. Por otro lado, si hay alguien que es adoptado o si ustedes piensan, ¿y qué pasa con alguien que es adoptado y no tiene las historias? Bueno, por un lado a veces, en realidad todo el tiempo en lo que yo estoy viviendo esa información va saliendo a través mío, en cómo percibo la vida, en los miedos que tengo, en las aspiraciones que tengo, sale la información de mis ancestros. Pero hay algo más llamativo, y es que en ese árbol, tanto de mamá y papá, en el que vengo yo a formar parte adoptada, yo traigo una información que resuena con el árbol de mis padres, resuena 100%, o sea, no es que voy a cualquier casa a parar y ahí me reciben, no, voy a una casa donde yo traigo una información que resuena con su historia. Me acuerdo de una consultante adoptada que después que trabajamos cómo ella se sentía, que era una desvalorización, o no sé si abandono, pero fuimos a trabajar con, o sea, el embarazo, su mamá biológica. ¿Qué pasó? Cuando terminamos la sesión ella me dice, che, y no tiene nada que ver la historia del árbol de mis padres adoptivos, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y porque yo siempre me quedo pensando en el papá de mi papá, no sé si el papá de su papá o el abuelo de su papá, que era un hombre que se suicidó y que nadie lo quiso, que era muy malo, que era agresivo, era autoritario, entonces este tipo se suicida. Entonces le digo, ¿querés que veamos qué hay con esa historia? Le digo, entonces hacemos un ejercicio y ella conecta con el dolor de este hombre. Este hombre se sentía muy dolido con su madre, o sea, era de Europa este hombre, la madre lo manda a América, a la Argentina, y él se siente como que se ha desprendido de él, como que no lo quiere, como que lo ha descartado más o menos al hijo. Ese es como su gran dolor con la madre, por eso ahí uno puede entender por qué esta persona era así, tan irritable, intolerante. Ese era el gran dolor de este hombre, sentirse no querido, desvalorizado, y era lo mismo que esta chica acababa de trabajar conmigo. Trabajamos con la mamá de él y ahí vimos, esta chica venía trayendo la misma información de este hombre, pero como su padre no podía tener hijos y la adopta a alguien que viene con la información de este hombre que fue
fue un hombre como, ¿cómo se diría? Como tachado en el árbol, no comprendido, no aceptado y que encima se suicida. O sea, es una historia muy fuerte que esta muchachita viene a sanar en el árbol. Se dan cuenta que no existen las casualidades. Así que bueno, tanto las personas adoptadas como las que no tienen capacidad de trabajar en una sesión perfectamente y hacer consciente estas informaciones y liberarlas. Nos vemos.